Buenos días en primer lugar. Gracias también en primer lugar a la Fundación por la invitación. Es todo un honor poder participar en estas jornadas de hoy. Gracias también por la introducción. Mi nombre es efectivamente Alberto Ortiz y aparte de pertenecer al Departamento de Matemáticas e Informática de la Universidad, formo parte del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial. La charla que voy a realizar intenta ser una especie de panorámica de la robótica de servicio. No entraré en demasiado detalle en el sector de la hotelería y la restauración porque hoy tenemos excelentes presentaciones por parte de las empresas y hoteles que han venido a contar su experiencia de uso de estos robots y, por tanto, digamos que no entraré excesivamente en este detalle, solamente una breve pincelada como parte de la presentación. Entonces, el contenido de la presentación sería lo que podemos ver en la diapositiva. Empezaré por una panorámica genérica de la robótica de servicio para pasar a dar esta pincelada breve sobre la parte que corresponde al sector de hostelería y restauración. Sí que haré un poco más de énfasis en la parte de percepción de inteligencia artificial. Yo creo lo que ya se está incorporando y va a ser lo que va a marcar las diferencias en el futuro. Pasaré a continuación a hablar de perspectivas y tendencias dentro de este sector y finalmente presentar un caso de aplicación o varios casos de aplicación, de hecho, como parte de nuestras experiencias a lo largo de los diferentes años que hemos estado llevando a cabo investigación en robótica de servicio, en un ámbito o en otro, y sobre todo aplicado a un problema de monitorización e inspección visual. Quizás no está excesivamente conectado con el sector hotelero y de la restauración en general, con el turismo, pero al final son tecnologías que luego se pueden adaptar con breves cambios o con cambios relativamente sencillos al ámbito que sea necesario. Por lo tanto, pasaríamos a esta panorámica sobre la robótica de servicio. Los robots que tenemos en la diapositiva ahora mismo, creo que todos los conocemos, forman parte ya de la cultura popular, y si nos atenemos al papel que desempeñan en las películas a las cuales salen, pues efectivamente se corresponderían con robots de servicio. La diferencia es que, evidentemente, el estado de la tecnología hoy en día no es exactamente el que corresponde a lo que muestran las películas que hacen estos robots, y en esta presentación, por tanto, nos centraremos más bien en la robótica de servicio que tenemos hoy en día. Es una robótica que cada vez tiene mayores capacidades, es capaz de llevar a cabo tareas más complejas y más que vendrán, pero también al mismo tiempo tiene limitaciones. No somos capaces de resolver cualquier problema ni somos capaces de, afrontar cualquier dificultad. El término robot, digamos, por empezar por el principio de la historia, es un término que, de hecho, está estandarizado. Es decir, hay una asociación que se ha dedicado a realizar la estandarización, la descripción más o menos precisa de los conceptos asociados al mundo de la robótica. Es la organización ISO. La última versión de este estándar es de 2021 y un detalle importante es que la Federación Internacional de Robótica ha adoptado este estándar y de hecho lo utiliza para elaborar estudios estadísticos. Cuando uno hace estadística, lo importante es que los términos estén bien definidos, porque si no la estadística no sirve, no representa la realidad. Por tanto, es importante atenerse a las definiciones que aparecen en este estándar y es un poco lo que va a guiar la primera parte de mi presentación. Entonces, para empezar con ese estándar, sería el 8373-2021 de ISO, como decía inicialmente. Se define un robot como un mecanismo accionado programable con un cierto grado de autonomía y que le otorga capacidad de locomoción, esa autonomía, capacidad de manipulación o capacidad de posicionamiento. Un comentario rápido al respecto de esta definición tiene que ver con que el propio estándar distingue robot de lo que se conoce como un dispositivo robótico. Por ejemplo, un manipulador teleoperado, como los que se pueden emplear en ciertos quirófanos hoy en día, en realidad lo que hace es amplificar la destreza del cirujano a la hora de llevar a cabo una intervención, proporcionarle más precisión en ciertos movimientos, pero en realidad ese tipo, digamos, de dispositivo no dispone de la autonomía a la que hacía referencia el estándar. A nivel de programación, bueno, está la programación correspondiente a llevar a cabo la teleoperación, pero digamos que dentro del concepto de robot no encaja estrictamente. Aprovecho la definición de robot que incluye el estándar para centrarme en los elementos básicos de cualquier dispositivo que entraría dentro de la categoría de robot y que se corresponde pues, con la forma de actuar de un robot,
en el que, por un lado, necesita tener capacidad de percepción, de captar información del entorno. Esa información que recibe del entorno le sirve para tomar decisiones, necesita, por tanto, capacidad de cómputo y, finalmente, a raíz de esas decisiones, lleva a cabo actuaciones. Y esto se convierte en un bucle que se va repitiendo mientras el robot está en activo. Para llevar a cabo todo esto, bueno, pues está claro que el robot necesita una estructura mecánica, esa estructura le da soporte y le da capacidad de locomoción. Por otro lado, como decía antes, necesitamos capacidad de computación a bordo del robot para desempeñar las tareas correspondientes. Hoy en día disponemos de computadores con el tamaño suficientemente pequeño, consumo reducido, todo lo necesario para poder ser embarcado en un dispositivo que la mayoría de las veces va alimentado por baterías y también tiene un espacio reducido y capacidad de transporte también reducida en según qué casos. Y finalmente el elemento quizás más importante es la sensorización, es lo que proporciona información al robot. Los ejemplos más importantes de sensores los conocemos todos, en particular, por ejemplo, las cámaras, es algo bastante habitual hoy en día. Y aparte de esto, pues otro sensor que se ha popularizado mucho a raíz de la popularidad de los drones son los sensores láser, sensores LIDAR, capaces de proporcionar información de estructura del entorno. El robot que probablemente nos viene más a la cabeza cuando uno se refiere a este ámbito es claramente el robot industrial, ¿no? Son los brazos que podemos encontrar en las plantas de montaje, sobre todo en el caso de fábricas de desarrollo de coches. En este caso, esencialmente lo que tenemos es uno o varios manipuladores multipropósito programables, como los que podemos ver en la diapositiva. Mencionarlo en esta jornada tiene sentido, sobre todo por el hito que se produjo el año pasado, en el cual se superó un récord de una especie, digamos, de frontera, entre comillas, psicológica, de la instalación de más de 500.000 de unidades a nivel mundial. Esto era una cifra que no se había producido hasta el año pasado y además supone un 5% de incremento respecto del 2022 y esto es lo que aparece en el informe de la Federación Internacional de Robótica. Como decía, este es muchas veces lo que nos viene a la cabeza cuando pensamos en un robot, ¿no? Es un manipulador con una cierta destreza que está adosado a un brazo robótico, sobre todo concentrado en ambientes industriales, típicamente sin capacidad de locomoción. Hoy en día ya empezamos a tener manipuladores que están adosados a plataformas móviles, con lo cual digamos que tenemos un grado de libertad adicional. Y sobre todo lo más importante, es uno de los aspectos que luego más adelante destacaré respecto de la robótica de servicio aplicada al sector hotelero y de restauración, es que estos robots típicamente operan detrás de protecciones, porque tienen tal capacidad, tal potencia, que aparezcan en particular seres humanos alrededor, pues es un peligro, porque si es un obstáculo que no está previsto, pues evidentemente puede provocar daños a la persona. Una vez examinado el caso del robot industrial, más que nada por lo que representa a nivel de ventas a nivel mundial, tendríamos el robot móvil, que sería un poco la antesala del robot de servicio, ¿no? Es el robot que tiene capacidad de moverse, puede desplazarse por sí mismo y hay diferentes mecanismos de locomoción. Hoy en día muy de moda los robots aéreos, los denominados drones, de ala fija, de ala rotatoria. También hoy podemos encontrar robots, digamos, acuáticos, capaces de desplazarse por la superficie del agua o por el interior, ya serían robots submarinos. Y, de nuevo, pues el caso que más conocemos, que serían los robots terrestres, con capacidad de locomoción mediante diferentes mecanismos, como ruedas oruga y, últimamente, sobre todo por las películas de ciencia ficción, los robots que llevan adosadas patas, llevan adosadas piernas, ¿no? Y que entonces tenemos robots bípedos, robots cuadrúpedos o, en el caso del robot que aparece en la parte inferior de la diapositiva, un hexágono. Y para terminar, una última categoría dentro de los robots móviles, esto forma parte de la categorización que hace la IFR, la Federación Internacional de Robótica, pues estarían los robots, digamos, vestibles, ¿no? Los wearables son estos robots que se adosan al cuerpo y que muchas veces cumplen funciones de rehabilitación. Y es el ejemplo que vemos en la diapositiva ahora mismo. Lo que va detrás del robot móvil sería el robot móvil autónomo, en el caso de que el robot ya no solamente puede moverse, sino al mismo tiempo es capaz de llevar a cabo tareas de manera autónoma, es decir, sin intervención de un operador humano. Estas tecnologías son tecnologías que en realidad se llevan desarrollando desde los años 40 del siglo pasado y una cantidad ingente de investigación se ha realizado al respecto, pero en realidad viables comercialmente lo son desde hace recientemente. Es decir, no se han vendido muchos robots móviles, digamos, de esa época, sino que estamos hablando de básicamente la última década, los últimos 15 años, más o menos.
Y eso ha sido principalmente a algún punto que he comentado previamente. Hoy en día es posible conseguir computadores de altas prestaciones, capaces de ejecutar lo que necesita un robot para que su tarea sea mínimamente interesante, y esos computadores tienen el tamaño y el consumo y el coste suficientemente reducidos como para que se puedan aplicar en este tipo de situaciones. También progreso en sensorización, cada vez tenemos sensores más precisos, capaces de proporcionar mejor información sobre el entorno inmediato del robot. Y finalmente, también progreso en la capacidad de análisis e interpretación en tiempo real de los datos sensoriales, capacidad de análisis de imágenes, análisis de datos LIDAR, etc. Y ya llegamos pues, al protagonista de la jornada de hoy, que es el robot de servicio, el cual, bueno, pues, típicamente es un robot móvil con un cierto grado de autonomía, cada vez más, y sobre todo lo que lo distingue de otro tipo de robots, en particular los robots industriales, es que desempeñan tareas útiles para humanos o para equipos. Se suele distinguir entre el robot de servicio para uso personal, son aquellos que no requieren formación, es decir, que funcionan, como dicen los ingleses, out of the box, que lo podemos poner en marcha y hacerlo funcionar sin ninguna formación específica. No necesitan esa formación para ser configurados ni para la operación segura, y el ejemplo más conocido de este tipo de robot, que en muchas casas de hoy en día podemos encontrar, es el robot aspirador. Además, es paradigmático este robot porque el desarrollo ha ido emparejado con muchos progresos en robótica, progresos que se veían en los congresos científicos de robótica. Al cabo de unos años se incorporaban en los robots aspiradores, en particular, por ejemplo, la capacidad de posicionarse, la capacidad de navegar de manera autónoma. Las primeras versiones de los robots aspiradores eran especialmente dispositivos capaces de moverse por una trayectoria predeterminada y esencialmente detectaban obstáculos por medio del contacto con esos obstáculos. Hoy en día, los dispositivos que ya tenemos vienen equipados con sensores suficientemente sofisticados que les permiten construir mapas del entorno, adaptarse a cualquier casa, a cualquier entorno en el cual tengan que llevar a cabo la operación, digamos, de limpieza, ¿no? Y muy relacionado con este tipo de tecnología, pues tendríamos los robots cortacésped, que también pertenecerían a la categoría de uso personal. Dentro de la misma categoría también podemos situar los denominados robots sociales, son aquellos que están pensados para interaccionar con humanos, ya sea para darles información o bien también en muchas ocasiones como parte de una terapia, ¿no? Para resolver algún tipo de problema de salud, y se pueden emplear este tipo de robots para esta tarea. Si pasamos ya a la categoría de uso profesional, son aquellos robots de servicio que requieren formación para el desempeño de la tarea correspondiente, ¿eh? Y para el uso del equipo. A veces simplemente para el propio puesto de trabajo en el cual están incluidos, pues requiere que el operario correspondiente esté formado en el uso de este robot. No haré una revisión exhaustiva de todos los robots de servicio para uso profesional, solamente destacaré algunos casos. Por un lado, pues robots de limpieza para espacios públicos, ya con unas prestaciones más elevadas que, por ejemplo, un aspirador de los que podemos tener en casa. Los robots para tareas de logística y transporte, esta es la categoría, como se verá después en las estadísticas, es la categoría que más ha crecido, desde la cual hay más unidades funcionando a nivel mundial, en almacenes, en entornos industriales, etc. Y simplemente un comentario, hace un tiempo los robots denominados sanitarios o para el sector de la salud estaban incorporados dentro de la categoría de los robots de servicio de uso profesional, pero recientemente han sido extraídos, se les ha asignado una categoría específica, y estos robots serían, por ejemplo, pues los relacionados con la desinfección de espacios, digamos, tristemente, digamos, con una cierta necesidad a raíz de la epidemia de COVID. Y, por otro lado, los robots denominados quirúrgicos, de los cuales ya hemos comentado brevemente alguna cuestión en diapositivas anteriores. Un comentario que quería realizar para concluir con esta panorámica de lo que sería, digamos, lo que tiene un robot de servicio y que es el tipo de robot que podría ser útil en restauración y en hotelería, es el concepto del robot colaborativo. El robot colaborativo, abreviado como cobot, no está estandarizado todavía, no existe una definición precisa, pero sí que hay unas especificaciones técnicas dentro realizadas por la propia organización ISO. Y sobre todo lo quería destacar porque son robots que están diseñados para interactuar con humanos. Es decir, son robots que están pensados para poder convivir con el operario, con el trabajador, e incluso interactuar con él en un entorno de trabajo colaborativo.
En la parte derecha de la diapositiva podemos ver diferentes casos en los cuales se puede ver un robot de estas características. Es decir, ya no estamos hablando de los manipuladores industriales que hemos comentado al principio, que es peligroso estar en las inmediaciones. Estos robots son robots que están dotados de mecanismos de seguridad que permiten esa interacción, en particular porque se emplean materiales livianos y bordes redondeados para evitar hacer cualquier tipo de daño en el caso de un contacto. Por otro lado, hay una limitación inherente en velocidad y fuerza en este tipo de robots. Y, finalmente, el software de control ya integra mecanismos para contemplar esa posible interacción con humanos. La IFR, la Federación Internacional de Robótica, de hecho, distingue 4 niveles de colaboración. Hay robots que trabajan en un nivel y otros que alcanzan el nivel máximo. En particular, pues empezaríamos por el nivel de coexistencia. En este caso, el humano y el robot pueden trabajar juntos, pero no comparten el espacio. Es decir, cada uno hace sus tareas y luego hay algún tipo de interacción, de trasvase de información o trasvase de algún tipo de aspecto de una parte a otra. La colaboración secuencial se corresponde con el caso en que sí que hay interacción en el mismo espacio, pero de manera secuencial. Primero el humano, luego el robot, a continuación el humano de nuevo, etc. A nivel de cooperación ya hay interacción en el espacio y, en este caso, en movimiento, es decir, no es necesario que se respeten unos turnos. Y, finalmente, el nivel más sofisticado, lo que se conoce como colaboración responsiva, en el cual el robot responde en tiempo real al movimiento del humano, es decir, anticipa su intención. Eso es, por ejemplo, lo que podemos ver en la parte central, en la parte derecha, donde ahí se puede ver un transporte de una carga y, bueno, en este caso es un objeto que no pesaría mucho, pero bueno, simplemente es una demostración. Entonces, en el caso de ser una carga pesada, lo que es la carga la llevaría a cabo el robot, pero quien dirige el movimiento hacia donde hay que llevar esa carga es el operario humano y el manipulador es capaz de anticipar esa intención y ayudarle en esa operación. Una vez vista esta panorámica, podemos hablar un poco de estadísticas, de lo que hay a nivel mundial en cuanto a penetración de ese tipo de robots. Estos serían datos provenientes del informe del 2022 de la Federación Internacional de Robótica. Como se puede ver en la diapositiva, bueno, pues se observa un crecimiento continuado. Esto es algo que, como veremos en el siguiente informe, que ya es de este año, pues se sigue manteniendo. Por un lado, se puede ver del orden de más de 120.000 unidades instaladas a nivel mundial de robótica de servicio a nivel profesional. Evidentemente, a nivel de consumo, cuando hablamos ya de dispositivos para uso personal, pues el número, las cifras en cuanto a ventas, evidentemente crece de una manera mucho más importante, del orden de casi 20 millones a nivel mundial. Y solamente por comparación, como comentaba antes, los robots industriales pues, superaron el año pasado el 500.000 de nuevas instalaciones, un poco por comparación con lo que es la robótica de servicios de hoy en día, ¿no? Es más o menos una relación de 1 a 5. Y por terminar de destacar en este gráfico, pues la categoría en la cual hay más desarrollos, como se puede ver, es la categoría de transporte y logística, con prácticamente 50.000 unidades en el informe del 2022. El informe del 2024 recoge unas cifras, unas tendencias similares, no unas cifras similares, porque ha habido incremento más o menos en todas las categorías, como veremos ahora en una tabla que aparece en la siguiente diapositiva, que sería esta tabla que podemos ver aquí. Aquí están los 2 gráficos que he mostrado en las diapositivas anteriores comparados y aquí tenemos las diferentes categorías ordenadas de más a menos. Como podemos ver, como comentaba antes, la categoría de transporte y logística, la que acumula mayor cantidad de robots de servicio, llegando en el informe del 2024 a superar las 110.000 unidades. El sector hospitality, que sería el más próximo al tipo de robot que podríamos aplicar al sector hotelero y de restauración, superando las 50.000 unidades a nivel mundial. Y luego ya el resto de categorías, unas cantidades un tanto inferiores. El sector de la agricultura empezó de una manera bastante tímida y está subiendo de una manera bastante importante. Lo que es la limpieza profesional parece bastante estabilizada. Y ya a nivel de lo que serían fabricantes y suministradores de robótica de servicio profesional, pues esta estadística un poco nos muestra el panorama en consonancia con lo que hemos comentado en la diapositiva anterior. El sector de la transportación y la logística, el transporte y la logística, es el que acumula mayor cantidad de fabricantes de este tipo de robot. Más en conexión con el sector de la restauración y hotelería, pues tendríamos el sector de hostelería con esas cifras. Y también un poco dentro de esta categoría, pues el sector de la inspección y mantenimiento y de la limpieza profesional. Si nos centramos en las características de las empresas que que fabrican y proporcionan este tipo de robots, pues como podemos ver en el diagrama de barras,
la mayoría son pequeñas y medianas empresas. Y finalmente, a nivel mundial, pues parece que en Europa nos dedicamos particularmente bien a esta tarea porque se concentran la mayor parte de los suministros a nivel europeo. Y ya simplemente una estadística que muestra lo que comentaba antes, la incidencia de los cobots, de los robots colaborativos dentro del sector de la robótica de servicio profesional, con más o menos del orden de un 10% por el momento, pero esto va creciendo un 10% respecto del total. Pasaríamos ya al siguiente punto de la presentación, hablando de la robótica de servicio en el sector de hoteles, restaurantes, etcétera. Y, como decía, no pretendo hacer aquí una descripción amplia, ni mucho menos. Tendremos múltiples oportunidades hoy de observar este tipo de robots. Solamente hacer un poco una enumeración de las diferentes categorías y aplicaciones que hoy en día se pueden observar. Por un lado, robots dedicados a servicios de publicidad e información, check-in y recepción de clientes en el caso de hoteles, robots asociados a la entrega y el servicio de habitaciones, el equivalente de un mayordomo electrónico, también servicios de bebida y comida en el caso de restaurantes y también igualmente hoteles, servicios incluso de preparación de bebidas y comidas, es un tipo de tarea que se ha abordado recientemente y que ciertamente recibe o exige un nivel de destreza bastante importante. Y ya finalmente lo que tiene que ver con los servicios de limpieza y los servicios de vigilancia e inspección, que también pueden ser interesantes en este tipo de establecimientos, en particular en los hoteleros. Como ya he comentado previamente, pues claramente en este tipo de aplicaciones lo que es la colaboración segura con humanos es, digamos, casi que una obligación, ¿no? Con lo cual estos robots intentan proporcionar el mayor nivel de seguridad posible en cuanto a su utilización y la interacción con humanos. Y como decía antes, bueno, pues esto es algo que cada vez se incorpora a mayor medida y a mayor nivel. Y finalmente solamente un comentario, un modelo de negocio que ha aparecido brevemente, hace digamos no mucho, que es el modelo de robot como servicio. Es decir, en vez de que la empresa tenga que adquirir la unidad o varias unidades de este tipo de robots, que puede ser una inversión bastante importante, pues la posibilidad de adquirirlo como un servicio y pagar por su uso, y que según qué casos, pues a lo mejor puede ser una vía interesante para explorar. Pasaríamos ya al siguiente punto, relativo a los aspectos de percepción y uso de inteligencia artificial. Ciertamente no todos los robots necesitan integrar técnicas de inteligencia artificial. De hecho, en ámbitos industriales donde las tareas están muy bien definidas, básicamente es una cuestión de programación más que de incorporar técnicas de inteligencia artificial. Pero en el caso de la robótica de servicio, donde el robot tiene que presentar cierto nivel de autonomía y tiene que presentar también al mismo tiempo la capacidad de tomar decisiones, digamos, rápido y tomando y analizando datos sensoriales que pueden ser relativamente complejos, es bastante importante, digamos, el incorporar este tipo de tecnología. Aquí podemos ver un ejemplo. Esta es una imagen panorámica, una cámara de 360 grados, que proporciona una vista de toda esto puede ser una habitación de un hotel, y por medio de las técnicas que existen hoy en día es posible analizar esa imagen e identificar los diferentes objetos que aparecen en ella. Como puede verse, esto es un resultado real de un algoritmo aplicado a estas imágenes, y en la parte superior los píxeles de la imagen clasificados también al respecto de si pertenecen a un tipo de objeto o no. Esto es algo que hace 15 años no se podía hacer, era impensable. Esto no se podía hacer. Esto surgió en particular a raíz de los desarrollos, lo que se denomina aprendizaje profundo y las redes neuronales profundas. Y esto estamos hablando de resultados científicos relevantes que muestran la posibilidad de entrenar este tipo de modelos de inteligencia artificial allá por el año 2010-2012. Desde entonces ha sido posible desarrollar algoritmos que son capaces de hacer lo que podemos ver en la diapositiva, y al mismo tiempo no solamente sobre imágenes, que es un poco el caso que se muestra aquí, sino también sobre otras modalidades sensoriales, como por ejemplo datos láser o datos provenientes de sensores radar. Sobre el láser presentaré después algún resultado. Y todo ello, al final, lo que ha dado lugar es avances significativos en el reconocimiento e identificación de objetos, y a partir de aquí, pues la cantidad de aplicaciones que pueden surgir y que se pueden incorporar a los robots de servicio, pues se podría decir que es innumerable. Por ejemplo, aquí podemos poner un ejemplo perfecto en el cual, a través del análisis que se hace de nuevo, es una imagen panorámica, el robot podría acabar teniendo una digamos, imagen mental, un modelo mental como el que podemos ver ahí. Él sabe dónde se encuentran los diferentes objetos y, por tanto, se podrían llevar a cabo servicios, implementar a cabo tareas sobre esos objetos que se pueden encontrar dentro, en este caso, de la habitación.
Aquí otros ejemplos de análisis de estas imágenes. Como decía, esto hace 15 años era impensable. Es decir, no significa que no hubiera investigación para intentar conseguir este tipo de resultados, pero los algoritmos que existían, las técnicas que existían, no eran capaces, ni mucho menos, de conseguir los resultados que se pueden observar en estas imágenes. Aquí tenemos un ejemplo de aplicación de este tipo de tecnología, pero ahora ya a datos LIDAR. En este caso sería un coche autónomo que se desplaza en una carretera y es capaz de ir identificando los coches con los cuales tendrá que interaccionar de una forma o de otra, identificar los objetos que están en la acera, como seres humanos, postes, etc. Y todo esto, de nuevo, es a través de esa tecnología que comentaba previamente. En resumen, este tipo de tecnología proporciona múltiples capacidades de percepción, en particular aprovechables en la robótica de servicio, múltiples casos de aplicación. Aquí en la diapositiva se enumeran múltiples modalidades, como por ejemplo en análisis de emociones, el contaje de objetos, contaje de personas, análisis de tráfico, etc. No me extenderé en todos los casos. Solamente ya para concluir, un poco el mensaje es que toda esta tecnología de inteligencia artificial es la que va a permitir el mayor desarrollo de la robótica de servicio, el que sean capaces de abordar tareas más complejas y desempeñar nuevas e interesantes funcionalidades, y en particular va a ser el habilitador para que este tipo de tecnología se introduzca cada vez más en el mercado. Pasando ya a las perspectivas y tendencias, y terminando ya mi presentación, pues en esta diapositiva se puede ver un poco cuál es la previsión, qué es lo que va a ocurrir en los próximos años. En particular, como ya he comentado, pues previsiblemente cada vez se incorporará más inteligencia artificial, más aprendizaje automático en este tipo de robótica. La incidencia de los cobots se espera que cada vez sea mayor. El uso de manipuladores móviles, en particular todas aquellas tareas en las cuales sea interesante, sea necesario que el brazo, que es el que tiene la capacidad de manipulación, se pueda desplazar al lugar de actuación. Y finalmente también la incidencia de los robots humanoides y finalmente, como he comentado previamente, el modelo conocido como robot as a service, robot como servicio. Aquí tenemos ya algún detalle más para casos concretos, por ejemplo, en el caso del transporte y la logística. Hoy en día, básicamente, lo que tenemos es este tipo de robots que se dedican básicamente al transporte de cargas, mientras que el futuro serán ya esos manipuladores móviles, como comentaba previamente, capaces de cargar cargas pesadas, pero también al mismo tiempo capaces de identificar y seleccionar objetos concretos, manipularlos e incorporarlos en su proceso, en su tarea concreta. Pasando ya al sector hospitality, pues de los robots capaces de proporcionar información, servir ciertos objetos, pues pasar a robots capaces de hacer tareas que requieren mucha mayor destreza, como por ejemplo, en este caso podemos ver preparación de comidas. Pasando ya al sector médico, pues de los robots que tenemos hoy en día, el célebre robot Da Vinci que hay en ciertos quirófanos a nivel mundial, pues robots más adaptados a tareas más concretas y a problemas más concretos y más diversos dentro del sector de la salud. A nivel de limpieza profesional, pues los robots que básicamente se dedican a barrer y fregar suelos, pues pasar a robots capaces de hacer tareas mucho más finas de limpieza, como podemos ver ahí, que requieren de un nivel de destreza que no pueden conseguir ciertas unidades hoy en día dedicadas al sector de la limpieza. A nivel de agricultura, también mayor incidencia de la robótica móvil, robots capaces de identificar los elementos de, por ejemplo, un campo de cultivo y moverse dentro de ese terreno y llevar a cabo las tareas correspondientes, como plantado, recolección, regado, etc. Y ya para terminar, el sector del mantenimiento y la inspección, incorporación de unidades más flexibles, aparte de los robots que hoy en día podemos encontrar para lo que es la parte de inspección, que son robots, pues, digamos, con ciertas limitaciones. Ya para concluir con mi presentación, quería simplemente hacer un repaso rápido de la experiencia que hemos tenido nosotros como grupo de investigación. Como se ha comentado al principio, yo pertenezco al Grupo Sistemas, Robótica y Visión de la universidad. Es un grupo amplio con una gran cantidad de investigadores y diferentes líneas de investigación, tal y como indica el nombre del grupo. Trabajamos en sistemas empotrados, trabajamos en robótica móvil, los diferentes ámbitos terrestre, aérea y submarina, y también a nivel sensorial, con particular incidencia en la visión por computador, y todo ello utilizando técnicas de inteligencia artificial en su aplicación a robótica, que es lo natural, y aparte también como aplicaciones independientes.
como se ha comentado al principio, yo lidero el equipo dentro de este grupo que se dedica a la robótica móvil, terrestre y aérea. Actualmente somos 5 los componentes del grupo y nos dedicamos tanto a los sistemas empotrados, la robótica móvil de ambos ámbitos, como comentaba previamente, la visión por computador y otras modalidades sensoriales y la inteligencia artificial. Aquí hay un detalle un poco mayor de las diferentes, digamos, expertezas que tenemos a lo largo de los años, a raíz de nuestra participación en diferentes proyectos, todos los ámbitos de la robótica, desde el prototipado, la sensorización, el desarrollo del software de control, hasta lo que tiene que ver con el procesamiento de datos sensoriales, a nivel de imágenes, múltiples configuraciones de cámara, otros sensores, como por ejemplo el láser, con eso llevamos bastante tiempo trabajando, y los aspectos de inteligencia artificial, aprendizaje profundo y aprendizaje clásico. Esta sería una foto de nuestro laboratorio. Es un laboratorio que está muy orientado hacia el prototipado de plataformas aéreas. Ahí se puede ver en la parte derecha diferentes plataformas que hemos ido desarrollando a lo largo de los años. Los 2 últimos desarrollos es lo que tenemos en la parte inferior y el robot, de ambos robots mostraré un vídeo posteriormente. A nivel de robótica terrestre, también estas son plataformas de las que disponemos en el laboratorio y que hemos ido desarrollando diferentes proyectos con ellos. Las siguientes diapositivas muestran hacen un poco una revisión de las diferentes tareas que hemos realizado al respecto. No voy a entrar en los detalles porque me quedo sin tiempo. Paso directamente a lo que está indicado en rojo, que es la tarea que nos ha llevado más esfuerzo durante los años previos, que tiene que ver con la inspección de grandes infraestructuras mediante drones, en particular buques de gran tonelaje. Por tanto, pasamos directamente a esa diapositiva. Aquí tenemos una ilustración del problema. Esencialmente, los barcos de gran tonelaje, los petroleros, portacontenedores, etcétera, necesitan pasar el equivalente de la ITV de los coches y el problema que tenemos aquí es evidentemente un problema a 2 niveles. Por un lado, es una estructura inmensa, por tanto el tiempo que lleva la inspección es bastante significativo, el coste evidentemente también, y también hay problemas de seguridad, porque es necesario montar andamios a lo mejor a 30 metros de altura. La idea es intentar evitar que el personal de inspección tenga que ponerse en riesgo. Y a raíz de esos problemas, pues nosotros hemos ido participando en numerosos proyectos a nivel europeo, desarrollando plataformas aéreas capaces de solventar parte de los problemas relacionados, y es un poco lo que se muestra en las diferentes diapositivas. Este fue el primer proyecto. Ahí se puede ver el dron operando dentro de un barco portacontenedores y en la parte derecha se puede ver un poco el propósito del robot. El robot no tiene, digamos, sentido por sí mismo, sino porque capta información de inspección, en particular imágenes que se procesan para poder detectar defectos, que luego un inspector pueda utilizar para localizar puntos críticos en la estructura del barco y proceder a la reparación. Entonces, en este caso se puede ver detección de corrosión y detección de grietas. En un proyecto posterior se perfeccionaron las plataformas. Aquí podemos ver el equipo desarrollando una inspección dentro de un barco granelero. Como se puede ver, es una estructura muy importante, de tamaño muy importante y, por tanto, justifica la adopción de este tipo de tecnología. Resultados en cuanto a detección de defectos que se obtuvieron en este proyecto. Un tercer proyecto en el cual pues, la plataforma de nuevo volvió a cambiar, volvimos a evolucionar, y aquí se puede ver la plataforma operando en diferentes ambientes, capturar diferentes tipos de barcos, barco de transporte de vehículos, el que se encuentra en la foto superior derecha, y en la parte inferior de nuevo un barco granelero. Resultados de detección de defectos, en este caso ya empleando aquí tecnología de aprendizaje profundo. Los detectores que empleamos en este caso ya empleaban aquellas redes que he comentado previamente con gran cantidad, con millones de neuronas. Y ya el último proyecto, que es el que hemos terminado este año, en este caso se trataba de inspeccionar el casco exterior del barco, y en particular la plataforma se dotó de un láser escáner 3D, con lo cual, aparte de mejorar las capacidades de navegación, pudimos elaborar mapas de aquello que se estaba inspeccionando y, en particular, por ejemplo, obtener este tipo de modelos. En este caso, esto fue unas pruebas que se hicieron en Lisboa el año pasado, en una instalación militar, sobre ese barco que se muestra en la diapositiva. El dron realiza vuelos de captura de datos sistemática, tal como se indica aquí, una especie de vuelo en zigzag a través del cual obtiene esta información y es capaz de obtener esos modelos que hemos visto antes. Aquí simplemente un vídeo muy rápido de uno de estas operaciones. Aquí el robot está volando de manera completamente autónoma. Una vez que digamos, el operador de seguridad del dron ha iniciado la misión, a partir de ahí ya el dron realiza toda la operación de manera autónoma. Con lo cual, digamos, esto supone una simplificación de las tareas de inspección. Este es un poco el objetivo.
No pongo el vídeo entero porque esto lleva unos cuantos minutos y tampoco hay tiempo para tanto. Aquí simplemente un resultado de uno de estos vuelos. Este sería el modelo del barco que hemos visto en la fotografía anterior. Y arriba se puede observar el modelo. Esto que está girando en la diapositiva es la comparación entre un modelo estático que se obtuvo con un escáner que estaba situado en el dique, donde estaba el barco situado, y es el equivalente de estos equipos que vemos que utilizan los topógrafos para hacer levantamientos topográficos. Pues ese tipo de escáner lo empleamos y ahí se hace una comparación entre el modelo que se obtuvo y el modelo que nos proporcionó el escáner estático, y el error es del orden de centímetros. Resultados de detección de defectos, de nuevo, con nueva tecnología, lo que se conoce como segmentación semántica debidamente supervisada, aplicado a otros problemas. En este caso, en la parte derecha se ve detección de bioincrustaciones. Es el tipo de problema que podemos encontrar en el casco exterior del barco y que es importante detectar para poder limpiar. Otra aplicación en la cual hemos trabajado, en este caso monitorización, esto se corresponde con el caso de la detección de una serie de objetos que se colocan en las cajas que sirven de material, los útiles para realizar una operación, que son los que esteriliza la unidad de esterilización del hospital, y antes de llevarlos al quirófano, evidentemente, se limpian, pero hay todo un protocolo de seguridad para asegurar que se produce la limpieza de la manera adecuada, y nosotros participamos detectando esos elementos de seguridad. De nuevo, aquí es empleando tecnología de aprendizaje profundo. Y ya para concluir, simplemente unas cuantas aplicaciones adicionales en las cuales hemos estado trabajando. En este caso, he tratado de una tarea de exploración. El robot cuadrúpedo que se puede observar aquí está realizando la exploración de un entorno. No tiene ninguna información sobre ese entorno, él simplemente se va moviendo, va construyendo un mapa del entorno, una reconstrucción 3D, como se puede observar, y es capaz de determinar cuándo ha terminado de recorrer todo ese espacio y ha accedido a todos los espacios importantes dentro de ese caso particular. Este tipo de tecnología podría ser útil para tareas de búsqueda y rescate. Por ejemplo, un edificio que ha colapsado, un edificio que se ha incendiado, una infraestructura que se ha incendiado. Antes de que entren los servicios de emergencia, se podrían enviar este tipo de unidades. Esta, y en particular en la diapositiva siguiente veremos para el caso de un dron, de tal manera que podría obtener este tipo de información preliminar para que los servicios de emergencia puedan planificar cuál es su movimiento dentro y puedan prever ciertos peligros en ciertos puntos de la estructura. Como decía, este mismo software, este mismo desarrollo se puede aplicar al caso de un dron. Aquí podemos ver el caso de la exploración de una cueva. Y en el caso derecho, la plataforma que he comentado antes, que es el nuevo desarrollo que estamos realizando, no está todavía concluido, son pruebas preliminares dentro del laboratorio, y lo que podemos ver aquí en la parte de la izquierda es una simulación, pero el software ya es el que toca, ya es el desarrollo que se ha llevado a cabo, y tal como ese software se ejecuta sobre el simulador, se puede luego ejecutar prácticamente sin cambios sobre la propia plataforma, que es lo que veríamos en el vídeo de la derecha. Y ya para terminar, un último caso que mostraría dentro de este panorama de la robótica de servicio, donde aquí lo que tenemos es el manipulador móvil que he comentado previamente, que tenemos en el laboratorio, y que sería una tarea relacionada con la detección, reconocimiento y recogida de objetos. Por ejemplo, esto podría estar encuadrado en una tarea de limpieza automatizada de espacios públicos, y en este caso pues el robot es capaz de reconocer objetos de interés que se tengan que retirar y planificar el agarre para concluir con la recogida y retirada de esos objetos. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.